Hey, ¿qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a Mente Roja Podcast, un podcast en donde abordaremos temas relacionados a la salud mental, experiencias personales y temas controversiales que pueden ser debatibles. Nuestro objetivo es crear un espacio inclusivo y acogedor para hablar de estos temas sin juzgar las experiencias de los demás y buscando siempre aprender y crecer juntos. Acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y reflexión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Mente Roja Podcast y el título para este episodio es Salud Mental en Puerto Rico. Y vamos a estar hablando sobre las distintas dificultades, ¿verdad?, que enfrenta Puerto Rico respecto a su salud mental. Es importante, ¿verdad?, que se aborde los temas de salud mental específicamente en Puerto Rico, ya que somos un país muy vulnerable. Vamos a hablar primero sobre esa estigmatización de las enfermedades mentales y la salud mental. ¿Cómo está ese tabú en Puerto Rico? En mi opinión, yo creo que ese tabú ya ha disminuido bastante, aunque eso no quiere decir que aún no existan personas con este lema de que ir al psicólogo o tener problemas de salud mental es algo para locos. Pero sí que ha avanzado y sé que muchos estudiantes que están actualmente estudiando tienen el objetivo, ¿verdad?, de seguir disminuyendo esta estigmatización que hay por parte de la sociedad. Ahora quiero hablar sobre los desafíos que enfrenta Puerto Rico respecto a la salud mental. Y es un hecho decir que Puerto Rico es un país muy vulnerable debido al impacto de distintos eventos naturales, ¿verdad? Por ejemplo, el huracán María, ocurrido el 16 de septiembre de 2017, que fue un huracán categoría 5, que básicamente arrasó con todo Puerto Rico, dejándonos sin luz por muchos meses, dejándonos también sin comunicación y sin esas necesidades básicas como lo son la comida y el agua. Y hablando recientemente, el pasado 18 de septiembre del 2022 pasó por Puerto Rico el huracán Fiona, que fue de categoría 1, y aunque fuera de categoría 1, mucha gente dijo que sintió lo mismo que sintió para el huracán categoría 5 María. Y el puertorriqueño, cada vez que ve en las noticias que un sistema atmosférico está amenazando a Puerto Rico, comienzan a alarmarse y comienzan a entrar en pánico. También debemos hablar sobre los terremotos ocurridos en el 2020. Puerto Rico comenzó el año 2020 lleno de temblores y terremotos. El 6 de enero del 2020 ocurrió un terremoto de 5.8 para luego el próximo día, el 7 de enero del 2020, a eso de las 4:24 de la mañana más o menos, ocurrió el gran terremoto que fue de 6.4 de magnitud. Y al sol de hoy día todavía en Puerto Rico ocurren temblores. Es verdad que de una magnitud mucho más leve, pero el puertorriqueño, con sentir el mínimo meneo, comienzan a paniquearse y sentir esa ansiedad, ¿verdad? Y sentir esa incertidumbre. También tenemos que hablar sobre el impacto causado por la pandemia del COVID, ¿verdad? Sabemos que la pandemia afectó a todo el mundo en general y en Puerto Rico, ¿verdad?, esa salud mental se vio deteriorada porque no podíamos salir, el miedo de salir, ¿verdad?, esa ansiedad de salir y enfermarse, el perder seres queridos por culpa de esta enfermedad. Todos estos factores, todos estos eventos naturales o desastres naturales han impactado demasiado la salud mental en Puerto Rico. Ahora vamos a hablar sobre los trastornos mentales más comunes en Puerto Rico, y aquellos trastornos mentales más prevalentes en la población puertorriqueña lo son la depresión, que verdad la depresión son trastornos del estado de ánimo en donde se presentan síntomas como la tristeza, la ira, la frustración, etc. No me voy a adentrar mucho a los síntomas de estos trastornos que voy a mencionar porque quiero hacer episodios específicamente de esos trastornos y dentro de esos episodios pues vamos a abordar más los síntomas. También tenemos prevalencia de ansiedad, en donde se caracteriza por una preocupación excesiva y es evidente que vamos a tener ansiedad con todos esos desastres naturales que han ocurrido, ¿verdad? Y deja esa incertidumbre, esa ansiedad. También tenemos el trastorno de estrés postraumático, que se desarrolla por experimentar o ver algún evento traumático. Y evento traumático, dentro de los eventos traumáticos tenemos los desastres naturales, que es lo más que sucede en Puerto Rico, como ya mencionamos los huracanes y los terremotos. Ahora bien,
¿Qué recursos hay en Puerto Rico, verdad? ¿Y qué apoyo hay para la salud mental? Y para hablar de recursos, primero hay que tener en cuenta que Puerto Rico es una población de bajos recursos económicos. Es decir, muchos de los puertorriqueños no pueden pagar por los servicios de salud mental en Puerto Rico. Otra cosa que hay que destacar es que las citas, los profesionales de la salud te la dan para muchos meses después. Y esto se debe a otra gran problemática que tenemos en Puerto Rico y es la escasez de profesionales de la salud mental. Esta escasez hace que los profesionales de salud tengan la agenda llena y por ende deben darle a nuevos pacientes las citas para meses después porque no tienen más espacio. Y si te encuentras con la suerte de que te dan una cita, lo más probable es que ese profesional de la salud no acepte los planes médicos. Y como ya dijimos, en Puerto Rico los recursos económicos son muy bajos. Pero eso no quiere decir que no vas a tener un servicio de salud mental, porque existen organizaciones e instituciones de profesionales de la salud mental que ofrecen estos servicios, ¿verdad?, de apoyo y tratamiento, como lo son APS, por ejemplo. APS es una organización gratuita, ¿verdad?, que ofrece servicios psicológicos. También existen las líneas telefónicas y los programas de ayuda que son para emergencias y en casos de crisis, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la línea Paz, que es un programa de intervención en crisis. Así que si tienes una emergencia puedes llamar al 988 y vas a comunicarte con la línea Paz, que es el programa de intervención en crisis. Es muy importante que si tú no tienes los recursos económicos, acudas a esos grupos de apoyo gratuitos que existen en la comunidad. Y en Puerto Rico hay varios, como los que acabamos de mencionar, como lo son el APS y la línea Paz. Hay que también destacar la importancia de ir a terapia, mi gente. Ir a terapia no es para locos. Ir para terapia es ocuparte de tu salud mental, así como nos ocupamos de nuestra salud física. No hay ninguna diferencia. Las dos son igual de importantes. Recordemos que somos humanos y todos necesitaremos ayuda en cualquier momento de nuestras vidas. Dicho esto, culminamos el segundo episodio de Mente Roja Podcast. Espero que les haya gustado, les agradezco por estar escuchando este podcast. Recuerden que Mente Roja Podcast está disponible en las plataformas de YouTube y Spotify. Y no olviden seguirme en mis redes sociales Twitter e Instagram. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.